Segunda de Tesalonicenses 2:1 en adelante. Dice la Biblia: empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabras, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿No os acordáis? ¿No se acuerdan? Dijo aquí Pablo. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes, yo les decía estas cosas? Dice: y ahora ustedes. Pablo está tratando de corregir algunas, algunos, ¿cómo le diremos? Está tratando de corregir algunos errores de estos hermanos de Tesalónica, y a la vez de corregirles está recordando lo que él de antemano en la primera carta les había ya escrito acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que era una cosa muy cierta, es una situación cierta, segura, aunque no próxima. Es lo que Pablo estaba aquí escribiéndole. Y dice Pablo aquí que no se acuerdan en el versículo 5. Miren, hermanos, esto de no se acuerdan me suena más como no a olvido, porque la verdad es que no tenemos demencia, ¿verdad? No es que los hermanos tengan demencia como para olvidar un asunto tan importante como la venida del Señor. Más bien, Él les quiere traer a la memoria y recordarles que aunque Él les había hablado en la primera carta de este tema, Él les había dado detalles pormenores acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Él nunca había dado ninguna señal así clara que Él vendría en tal momento, ¿verdad? Pablo nunca les dijo eso. Pablo sí había hablado y les había dicho que en primera de Tesalonicenses 4, que el Señor iba a venir y que sería una grande doctrina de gozo para ellos y obviamente para nosotros, pero no les había dado así una fecha específica. Lo único que Él había dado es una seguridad. Y hermanos, y es seguro. O sea, lo más importante para nosotros no es cuando venga. Lo más importante es que es una cosa segura. Digo, y obviamente es importante, ¿no? Yo no estoy como Dante Gebel, que a él no le interesa la venida de Cristo. A mí sí. A mí sí me interesa. Yo quisiera que ella viniera, ¿verdad? Pero Pablo les dice aquí, ¿no se acuerdan? Y luego les dice en el versículo 6 que ellos sabían lo que estaba impidiendo que el anticristo se manifestase. Ellos sí sabían, o sea, ellos tenían luz, ellos tenían claridad, ellos sabían exactamente por qué el anticristo todavía no se manifestaba. ¿Tú lo sabes, hermano? ¿Tú sabes
¿qué es lo que está impidiendo que el anticristo se manifieste? Algunos no lo saben, pero los hermanos de Tesalónica sí lo sabían. O sea, ellos tenían mucha luz. Bueno, en el versículo 7, Pablo dijo que ya está obrando desde hace 2000 años, ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado del medio el que ahora impide. Algo está impidiendo. La intención de Pablo con esta segunda carta fue para corregir, para aclarar y desmentir algunas creencias, algunas ideas respecto a la segunda venida que estaban corriendo en la iglesia, entre los hermanos. Y cómo es, hermanos, cómo son las mentiras, ¿no? Y cómo son los malos comentarios. Cómo es que tan fácil pueden afectar a la iglesia, a los hermanos. Es increíble. ¿Cómo es que somos a veces tan fáciles de creer más fácil el engaño y la mentira que aún algo verdadero? Ahora, la intención de esta carta, como les digo, fue la intención de Pablo de corregir estos falsos rumores acerca de la mala información que los tesalonicenses o algunos de ellos tenían respecto a la segunda venida. Llegó a los oídos de Pablo que algunos en Tesalónica estaban diciendo que la segunda venida ya estaba a las puertas. Esa es la intención de esta carta, ¿verdad? Pero no solamente eso, hermanos, no solamente entre los de Tesalónica había ese rumor de que ellos andaban diciendo que Cristo ya está a las puertas. No solamente andaban diciendo eso, ellos andaban diciendo, de hecho ya, que Cristo ya había venido. Y Pablo, él les escribe esta carta y les dice, miren, yo jamás les dije cuándo iba a venir Cristo, jamás. Yo nunca les aseguré, yo nunca dije tal fecha. Pablo sí habló del anticristo, él habló de la segunda venida de Cristo y de nuestro recogimiento a él. Él sí habló, pero Pablo nunca aseguró ni la fecha ni la hora. Él dijo que esta fecha de alguna manera era como oculta en las sabiduría de Dios. ¿No, hermanos? ¿No dijo Cristo? ¿Qué dijo Cristo respecto a su venida? Nadie sabe. Pero entonces los hermanos de Tesalónica, ¿de dónde sacaron que Cristo ya estaba a las puertas y lo que es peor, que ya había venido? Pablo les dice que Cristo va a venir, obviamente, pero que es necesario que algunas cosas sucedan. ¿Como cuáles? Miren, hermanos, cuando Cristo venga, no vamos nosotros a ser tomados por sorpresa. O sea, cuando Cristo venga, quiero decir que no es como Cristo dijo acerca de los falsos que van a decir, no, es que aquí está en el desierto, que ahí está en el monte, que ahí está en tal lugar. No, porque cuando Cristo venga será algo glorioso y manifiesto que no habrá dudas. ¿Verdad? Pablo dijo que cuando Cristo venga es necesario que antes haya ciertos acontecimientos
que van a suceder, que van a aclarar, a manifestar que Cristo ya viene. O sea, hermanos, que Cristo no ha venido todavía, hasta este momento. No hay nada que diga que ya vino. Y si Él hubiera venido, Él ya me hubiera llevado, porque yo soy salvo. Pablo les dice aquí que antes de que ese día llegue, hay ciertos acontecimientos. ¿Y cuáles son esos acontecimientos, hermanos, que Pablo menciona aquí? Los versículos que leímos, ¿cuáles son esos acontecimientos que son necesarios que vengan antes que Cristo aparezca? ¿Cuál, hermana Juanita? La apostasía, una apostasía generalizada, ¿no? Y la verdad es que lo estamos viendo, hermanos. La verdad es que estamos viendo la apostasía generalizada, que se ha precisamente generalizado, el pleonasmo, que se ha generalizado precisamente en la iglesia de Cristo. De aquí han salido. Y la verdad es que no suele decirlo, pero no todos los que están en la iglesia van a ir al cielo, ni todos son salvos. Muchos no lo son. Y algunos de ellos serán dejados atrás. Algún día en el rapto serán dejados atrás. Y luego dice Pablo que hay otras cosas las cuales hasta ese momento no habían sucedido. O sea, va a haber una apostasía generalizada y aparte se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, lo cual no se había todavía manifestado. Entonces, mi pregunta o la conclusión adelantada es, ¿cómo ellos llegaron a la conclusión de que Cristo ya había venido? ¿Cómo es que tomaron esta conclusión tan importante, tan seria, como para decir que Cristo ya había venido? La intención de este estudio es que tengamos cuidado acerca de las conclusiones a las cuales llegamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde sacaron ellos que Cristo ya había venido? Pablo nunca les dijo. Pablo era su pastor. Y él no les había dicho, él les había asegurado, pero no les había dicho exactamente la fecha. Segunda de Timoteo 2, 17 y 18. Segunda de Timoteo 2, 17 y 18. ¿Cómo es que llegamos a conclusiones tan fácil, tan rápido y tan ligeras como malos médicos? ¿Sí, hermanos? ¿Sí han escuchado a los malos médicos? Y miren, la verdad de las cosas es que muchas veces sí se equivocan y muchas veces no. Pero conclusiones rápidas, fáciles, pueden hacer que nos equivoquemos respecto de una doctrina importante. La doctrina de la venida de Cristo es una doctrina importante y no podemos nosotros concluir nada. Si a mí me preguntan, yo solamente digo, yo no sé. ¿Verdad? Yo no sé si es antes o después de. Yo no sé si es mañana, en 15 días o en un mes. Yo no lo sé. Simplemente no lo sabemos, hermanos. El Señor nos dejó con esas dudas. Entonces, ¿por qué a veces los cristianos somos fáciles para llegar a ciertas conclusiones de algunas doctrinas que requieren mucha seriedad y mucha profundidad? No debemos concluir fáciles, hermanos. Debemos esperar. Para no ser tan rápidos en concluir y ser médicos fácil de hacer conclusiones a veces tristes. ¿Qué dice allí? Alguien que lo lea. ¿Qué dice?
Segundo Timoteo 2, 17 y 18. Que la lea el hermano Saúl. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que las resurrecciones ya hechas trastornan la fe de algunos. Hasta ahí nada más, hermano Saúl. Mire, hermanos, lo más importante es que Cristo sí va a venir. No hay ninguna duda. No hay nada que pueda detenerlo. No hay nada que diga lo contrario. Pero decir con certeza cuándo viene es concluir en algo serio. Ahora yo les pregunto, ¿por qué estas conclusiones tan fáciles y tan rápidas de estos dos? ¿Qué es lo que estaban estos dos afirmando? Que ya había ocurrido la resurrección. ¿De dónde sacaron esto? Estos dos hermanos cristianos, me imagino, ¿de dónde sacaron? ¿Cómo es que llegaron a esta conclusión? De repente saltaron por ahí diciendo, no, ya ocurrió la resurrección, ¿verdad? Ya la resurrección ya pasó. ¿De dónde lo sacaron? ¿Quién les dijo? ¿Quién les enseñó? ¿En qué se basan? ¿En qué se basan para decir que la resurrección ya ocurrió? No, hermanos, no es una conclusión errónea, equivocada y grave. No, hermana Mayrani, que de repente salgan por ahí y están diciendo, hermanos, ya la resurrección ya pasó. Oye, espérame poquito y luego yo. ¿O dónde están los muertos? ¿No dice la Biblia que esto va a suceder y que ellos van a recibir a Cristo en el aire y que nosotros seremos transformados en las nubes? Y lo peor, hermanos, es que no solamente a veces llegamos a conclusiones fáciles de doctrinas importantes, lo peor es que muchas veces hay ingenuos que creen dichas conclusiones. Eso es lo peor, ¿no? O sea, de por sí ya es un error que alguien de la iglesia empiece a decir doctrinas fuera de lo que dice la Biblia. Lo peor es que hay ingenuos que creen esas doctrinas. ¿No dice ahí que trastornan la fe de algunos? Hermanos, es que estamos en tiempos de apostasía. Y fácilmente la iglesia es engañada. Y fácilmente los hermanos son engañados. Por lo que suena bonito, por lo que parece cristiano. Hay que tener cuidado. Cuidado de los que hacen conclusiones fáciles y a la ligera. No está bien. Pero lo grave es que algunos siguen esas doctrinas y esas conclusiones fáciles. Como dice Pablo de estos dos ingratos que decían que la resurrección ya había sucedido, y lo peor es que trastornaban la fe de algunos. Hay doctrinas fáciles de concluir. Por ejemplo, ¿cuál, hermano Beto? Te agarré de sorpresa, Beto. Díganme alguna doctrina que sin lugar a dudas es una doctrina fácil, que la podemos explicar con claridad, sin dudas, y concluir fácilmente. ¿Alguna doctrina? El bautismo es un poquito oscuro todavía, Pepillo. Es un poquito dudoso para algunos. Por ejemplo, Cristo dijo que los bautizáramos y Pablo dijo, no me envió Cristo a bautizar, ¿verdad? Allí la doctrina está un poquito confusa, por eso yo no concluyo nada. Pero como cristianos, pues sí debemos bautizarnos, ¿verdad? La de la salvación. La doctrina de la salvación. ¿Hay alguna duda, hermanos? ¿Hay alguna duda de la salvación por gracia? ¿Es difícil concluir esto? No es difícil.
Y cualquiera de nosotros que es salvo puede decir con seguridad, yo soy salvo eternamente por gracia, no tengo dudas. ¿Verdad? No hay dudas. Y podemos hacer conclusiones de estas doctrinas. Salvación por gracia, el infierno, Satanás, hacer diferencia entre la ley y la gracia. Estas doctrinas son fáciles de concluir para que no estemos haciendo mezclas de vestido viejo con vestido nuevo, como dijo Cristo. ¿No? O sea, podemos. Pero hay doctrinas que sí requieren más seriedad y que no podemos hacer conclusiones fáciles ni a la primera, como por ejemplo la doctrina acerca de los juicios. Ustedes saben que va a haber varios juicios, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Y que va a ser un juicio en el comienzo del milenio. Y que va a ser un juicio al final del milenio. ¿Estamos de acuerdo si sabían eso? Y que va a haber un juicio del gran tribunal de Cristo. Y que va a haber un juicio ¿del qué? Del gran trono blanco. Entonces hay muchos juicios. Hay doctrinas fáciles de concluir. Hágase para allá, pero hay doctrinas, hermanos, que no son fáciles de concluir. Por ejemplo, el bautismo de los niños. ¿Son fáciles de concluir el bautismo de los niños? Cuando alguien te pregunta qué va a pasar con un niño que fallece chiquito, no es fácil. Está muy en caramba. No es fácil de concluir esas doctrinas. Pero hay doctrinas claras, hermanos, que sí podemos concluir, pero hay que tener cuidado. Sin embargo, estos hermanos de Tesalónica andaban diciendo que el día del Señor no solamente estaba cerca, pero que ya había venido. Yo tengo miedo de afirmar o concluir algunas doctrinas. Yo tengo miedo, hermanos, de afirmar o concluir algunas doctrinas. Decir que esto es así o esto es acá, yo tengo miedo. Yo tengo que dar el beneficio de equivocarme. ¿Cómo ven? ¿Estoy bien o estoy mal? Mire, el hermano Miguel Jackson, ¿no? Es hombre tan sabio y tan inteligente. Él dice, mira, yo no sé, pero yo lo haría así. Miguel y Memo, que yo respeto tanto. Pero concluir en una doctrina, así decir que es así, es muy difícil. Yo tengo miedo de concluir algunas cosas, no sea que me halle peleando con las palabras de Cristo, ¿verdad? O peleando con las palabras del mismo apóstol Pablo, el cual dijo, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es importante la doctrina, ¿no? ¿Sí, hermanos? Es importante la doctrina y las conclusiones que tomamos después. Es importante. No podemos hacer cualquier conclusión basado en lo que suena bonito. Tenemos que regresar a las sendas antiguas. Antes que digan amén, las sendas antiguas no es el Antiguo Testamento. Las sendas antiguas son los mismos padres en la fe que nos engendraron. Sí, obviamente las sendas antiguas es la palabra de Dios, ¿verdad? Y Jeremías hablaba en aquel tiempo de lo que tenían. Pero hacer conclusiones no es fácil. Dijo Pablo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de la doctrina, de lo que estás creyendo, de lo que estás concluyendo. Porque, hermanos, déjenme decirles que nosotros por lo que afirmamos, concluimos, aconsejamos a alguien más, al cual estamos aconsejando va a ser decisiones. Fíjense bien, nosotros estamos aconsejando a alguien y alguien va a tomar decisiones basadas en lo que le estamos diciendo, para bien o para su mal, para su salvación o para su perdición. Entonces es importante lo que aconsejamos.
¿verdad? Me acuerdo en aquellos años cuando estaban aquí los hermanos pastores, nuestros padres en la fe, había unas hermanas que bailaban y que escuchaban música mundana, lo cual pues casi la mayoría yo creo que escuchan o escuchamos, ¿no? Yo no escucho, pero bueno, algunos la escuchan. Está bien, la Biblia no dice nada que no escuches música mundana. No hay un mandamiento específico, nada más tenemos la pura conciencia, ¿verdad? A mí la conciencia me dice que no puedo escucharla, ¿verdad? Porque mi cerebro está así. Escucho 2 canciones y ya se saturó. Entonces, ya no hay lugar para poderle meter un cantito cristiano. Ya no hay espacio. Ya ¿cómo se dice? Mi disco duro ya está repleto. Tengo que resetearlo otra vez. Y para resetearlo y se vaya es bien difícil. No sale tan fácil, ¿verdad? Todavía podemos ahorita entonar algunas canciones del mundo de hace muchos años. Esas hermanas, para antes que se me olvide, pues ellas haciendo cosas y bailaban y todo y escuchaban y alguien les dijo, oye, pero ¿por qué lo haces? Pues es que las esposas de los hermanos lo hacen. ¿Sí ven, hermanos? Cómo lo que hacemos, lo que aconsejamos, lo que decimos, alguien toma decisiones por ello. Entonces es importante las conclusiones a las cuales llegamos. Entonces, la intención de estas palabras, de este estudio, es que no tomemos conclusiones fáciles. Porque alguien nos va a seguir. Trastornan la fe de algunos las conclusiones fáciles y rápidas. Y yo quiero decirles por qué ha habido desde siempre, porque ha habido desde siempre este desdén por los padres en la fe. Porque ha habido desde siempre este desdén, hermanos. ¿Qué es desdén? Rechazo por los padres en la fe, quienes muchas veces no solo han ganado a los feligreses, mas aún los han pastoreado por muchos años, para que de buenas a primeras las ovejas comiencen a ir por otro rumbo, fuera de las doctrinas y parámetros que les enseñaron sus padres en la fe. Siempre ha habido este desdén, este desprecio. Los padres en la fe enseñan tales parámetros, tales doctrinas, pero siempre hay ovejas que les gusta ir por otro camino, desdeñando, despreciando los que sus padres en la fe aún los han engendrado, los han pastoreado, y de buenas a primeras salen diciendo que la resurrección ya sucedió y que ya vino Cristo. Pablo no enseñó eso. Es importante, esto siempre ha sucedido, hermanos, siempre ha sucedido. Ese desdén por los padres en la fe y por los pastores siempre ha sucedido. Desde el Antiguo Testamento, si quieren luego buscarlo en Jeremías 27, el profeta Jeremías le decía al pueblo, miren, hay que arrepentirse. Hay que hacer que sea lo menos peor, grave o difícil lo que va a venir. No hay manera de evitar 70 años de cautiverio. No hay manera, dijo Jeremías. Y él le dijo a todo el mundo, porque el aviso era para todo el mundo. Todos los moabitas y todos, a Nabucodonosor le iban a entregar todos los reinos de la tierra. Todos los reinos de la tierra. Dios lo hizo. Dios toma poder de los gobiernos y hace como quieren ellos. ¿No dice la Biblia? Y Jeremías le dice al pueblo que la cosa puede ser menos grave. Le dice, mira, muy sencillo.
allá andaba Jeremías por las calles de Jerusalén con un yugo en el pescuezo. ¿Sí saben lo que es un yugo? Literalmente andaba Jeremías con ese yugo allí. Una cosa vívida, literal, para que el pueblo pueda tener curiosidad y preguntarle, oye, ¿qué significa eso? Entonces, cuando ven a Jeremías con ese yugo en el cuello, le preguntan, le dicen, oye, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que Dios dice que sometas tu cuello al yugo del rey de Babilonia como para que te vaya bien. 70 años. ¿Y sabe qué decían los falsos profetas? Jeremías 27. Que no era cierto. Que no eran 70 años. Es más, Nabucodonosor ya se había llevado un grupo de nobles a Babilonia y muchas riquezas. Y los falsos profetas le decían al pueblo a la que le estaba predicando Jeremías, no es cierto, es más, dentro de 2-3 años van a regresar. ¿Cómo ven, hermanos? El profeta Jeremías diciendo 70 años, ahí viene Jeremías con una credencialota que decía siervo de Dios, sin lugar a dudas. Y no le creían. Y por otro lado, los falsos profetas andaban diciendo que en unos cuantos 3 años todo va a ser normal. Y les creían a ellos. ¿Qué pasa con los cristianos? ¿Qué pasa con las ovejas? ¿Por qué son tan fáciles de ser arrastrados por el engaño? Abrazan el engaño tan fácil y les cuesta tanto trabajo sujetarse a lo que es verdadero. No, hermanos, ¿cómo ven? Cuando las ovejas comienzan a salirse de los parámetros y enseñanzas que les enseñaron sus padres en la fe, normalmente terminan en herejía. ¿Para qué crees que es puesto el pastor, hermanos? ¿Por chulo? Pero, así es, Pepillo. Pero normalmente cuando las ovejas empiezan a tomar ciertas decisiones, cuando desdeñan al pastor o al padre en la fe que Dios les puso, comienzan a ir por otro camino, normalmente terminan en herejía. Ahora, yo no estoy diciendo jamás que las ovejas tienen que, a ojos cerrados, recibir todo lo que les diga el pastor. Jamás. No debemos con ojos cerrados y cerrar los ojos y decir como otros burros que aceptan todo lo que diga el pastor. No importa si el pastor les dice que se avienten de cabeza, lo van a hacer. No, es otro lado peligroso. Tampoco. Hay que comprobarlo con la Biblia. Pero sí hay un peligro grave. O sea, son dos lados graves. Y vamos a uno o vamos a otro lado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Una hermana en una de nuestras iglesias de por allá, llegamos a su casa con la hermana y con su esposo, un hermano muy trabajador, hermanos, muy fiel, que anda ya, si hay conferencias y trae esto, es un hermano que dice mi esposa, ese hermano debería ser pastor, por la tanto trabajo que hace el hermano, por tan bueno, por tan trabajador, por tan humilde. Y su esposa de buenas a primeras se fue a otra iglesia. ¡Ay, llegó la hermana! Hermana, le pregunté, hermana, ¿y usted? Hermano, bien bendecida, gloria a Dios, allá estoy aprendiendo tantas cosas en aquella iglesia. Desdeñando, despreciando a los pastores que Dios le puso. Allá aprendió cosas nuevas que acá nunca aprendió. Y ahí está el pobre hermano solito como el perro, trabajando. Sí, su ruca anda por allá aprendiendo doctrinas nuevas, muy espiritual la hermana, aprendiendo doctrinas nuevas que el hermano pastor, menso, tonto, nunca le enseñó, porque a él no le habla el Espíritu Santo. ¿Creen que esto está bien?
Cuando las ovejas toman ese tipo de decisiones, normalmente terminan en apostasía. Miren, hermanos, el finado pastor Russell, él era bautista, según lo leí por ahí. Seguramente él creía las doctrinas de la gracia, ¿no? Pero un día de buenas a primeras, algo le llevó a concluir que no hay infierno. Y salió diciéndole a todos esos que no hay infierno. ¿Y cuántos miles ahora de testigos de Jehová hay diciendo que no hay infierno? ¿Por qué? Porque alguien concluyó, alguien salió de los parámetros de las doctrinas de los padres para tomar una decisión, una conclusión, y terminó mal. Normalmente, hermanos, esto es peligroso. Por eso Dios nos puso padres, porque como hijos necesitamos padres, ¿no? Si Dios no hubiera querido que tuviésemos padres, pues hubiéramos nacido de repente, nos hubiera traído la cigüeña, nos deja allí y ya sin padres. No, hermanos, pero ¿por qué nacimos en una casa, en un hogar? ¿Por qué necesitamos un papá y una mamá? ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando las ovejas comienzan a tomar ciertas rutas, ciertos caminos, ciertas conclusiones, normalmente terminan en herejía. Y ya hay peligro. Segunda de Corintios 11:1 en adelante. Alguien que sea tan amable y lo quiera leer. Adelante, don Emanuel. 11:1, segunda de Corintios. Lee unos 2, 3 y yo te digo, don Emanuel. Dice, ojalá toleraseis un poco mi locura, pero tolerad, pues que os sé la consuelo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Hacemos que, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Porque si hemos predicado otro espíritu del que habéis recibido, y otro evangelio del que habéis tratado, lo sufrierais bien. Hasta ahí nada más, don Emanuel. Mira, hermanos, los corintios habían sido engendrados por Pablo. Espiritualmente eran sus hijos. ¿Y qué están haciendo ahora los hermanos de Corinto? ¿Qué están haciendo en este capítulo? ¿Por qué Pablo les escribe estas cosas? ¿Por qué cree, hermana suegra? Bueno, miren, hermanos, andaban por allí despreciando a Pablo unos falsos apóstoles. Y Pablo, de alguna manera, como que se justifica, o no sé exactamente la palabra, diciéndoles que él no es menos que los apóstoles. Dice, soy igual que ellos. Y es más, soy mejor que ustedes. Pero dice aquí Pablo, toleren mi locura. Le dice a los corintios, bueno, si están tolerando a los falsos, pues tolérenme a mí. Yo los engendré por el evangelio. O sea, si ustedes son capaces de aguantar los falsos, ¿por qué no me aguantan a mí? Tendrán muchos años en Cristo, pero no muchos padres. Yo los engendré por el evangelio. Tolérenme. Pero dijo Pablo, yo temo que como Eva fue engañada, ustedes también sean engañados. Yo temo. ¿Y por qué? Porque llegaron los falsos profetas, estos apóstoles, y los corintios los recibieron con todo gusto. Pásenle, los recibieron, aunque ellos les estaban predicando otra cosa. Y Pablo dice aquí que él teme que sean engañados como Eva fue engañada. Y dijo Pablo, yo tengo celos de Dios. Tengo celos. No, hermanos,
No tenemos celos por la iglesia y por los hermanos cuando vemos que les andan merodeando, o cuando un ingrato dice, me voy de esta iglesia de Mitla porque ahí no crezco y no sé cuánto, y se va a otra iglesia y allá hace tantas cosas y creció supuestamente. ¿No nos llenamos de celo? Pues esto pasaba con los corintios. Pablo dijo, yo tengo celos, y tengo celos de Dios. O sea, el mismo celo que Dios tiene es lo que yo siento por ustedes, celo, porque temo que los engañen. Porque estoy viendo cómo ustedes, sin ningún empacho, están recibiendo a los falsos, los están invitando a su casa y están recibiendo otro evangelio, otra doctrina, otro espíritu y otro Jesús. Ahí dice, ¿no? Y luego dice, lo toleran bien. O sea, lo aguantan, les parece bien, no lo repudian. Es como si ustedes o yo recibimos un testigo de Jehová y llega a casa y dice, señor Mariano, Jesucristo no es Dios. Y yo digo, pues sí, hermano, ándele pues. Oiga, señor Mariano, el infierno no existe. Pues sí, pero no vamos a discutir. Claro que sí, hermano, vamos a discutir. ¿Cómo que no? ¿A poco no nos da celo? Miserable vasca, vete de mi casa. ¿Cómo es que me vas a decir que Cristo no es Dios? Cristo es Dios. Y no me minimices a mi Padre. No me lo pongas menos. Porque Cristo es Dios. Cristo es Jehová del Antiguo Testamento. ¿Y por qué hay infierno? Claro que hay infierno. Yo no puedo convivir o no puedo aceptar bien, como los corintios aceptaban bien de buena manera a los que le estaban de alguna manera poniendo en contra de las doctrinas que recibieron de su gran padre en la fe, del apóstol Pablo. ¿No, hermanos? Entonces hay que tener mucho cuidado de las conclusiones a las cuales llegamos. Los corintios andaban ahí, les andaban coqueteando los falsos, y ellos los recibían bien. Dijo aquí Pablo que lo sufrían bien. O sea, no les preocupaba mucho, no se encelaban. ¿Dónde está el celo por la doctrina, hermanos, que recibieron de su padre? ¿No dice Pablo que debemos ser celosos siempre en bien? ¿O cómo ven ustedes? Otros también que se temía que fueran engañados eran los de Colosas. Colosenses 2:1. Colosenses 2:4. Miren, hermanos, los colosenses sí andaban bien. Los colosenses sí andaban caminando correctamente. Pero, pues como siempre existe el temor, ¿verdad? De que los hermanos desdeñen a su pastor, desdeñen a sus padres en la fe, pues antes que eso suceda, porque ya Pablo ha visto con qué facilidad son engañadas las iglesias, los hermanos, antes que eso suceda, y porque en esos lugares había la filosofía aristotélica y otras tradiciones, entonces Pablo les escribe a los de Colosas que tengan cuidado. Él les dice, versículo 4, y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Esa es la razón que Pablo les escribe a los de Colosas, anticipándoles para que nadie los engañe antes de que otra cosa suceda, porque déjenme decirles, hermanos, que una vez que creímos y fuimos salvos, y luego después caemos en el engaño de alguna doctrina, es más difícil sacar a un católico de allá que sacar a un cristiano de acá. Es más difícil. Difícil. Un cristiano de nuestras iglesias que empezó bien y ahora se fue y anda por ahí predicando otra cosa, cámbialo de regreso y no vas a lograrlo. Es más fácil ganar a un testigo de Jehová que ganar a ese cristiano. Increíblemente.
Entonces Pablo les dice, bueno, antes que otra cosa suceda, bueno, otros que habían llegado a una conclusión errónea, yo no sé si fácil, pero por lo menos ellos habían concluido que fuera de las raíces hebreas no podrían ser salvos, o fuera de la ley. Y esto se toca casi en cada reunión. Hermanos, sí, pues aguántenlo, ni modo, tenemos la ley y la gracia, ¿no? Y siempre se va a estar tocando la ley y la gracia. Siempre lo necesitamos, las dos cosas. Necesitamos la gracia y necesitamos la ley, las dos cosas. La gracia no para que me salve, sino para que me diga lo que está bien y lo que está mal. Bueno, seguramente los más equivocados, o los que más le dieron dolores de cabeza a Pablo, de los que Pablo estaba de alguna manera hasta decepcionado, fueron los Gálatas. Al grado de que Pablo los llama insensatos. Capítulo 3 de Gálatas, 3:1. Gálatas 3:1. ¿Qué dice Gálatas 3:1? ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Oh Gálatas, hasta ahí hermano Esther, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Qué es la verdad? El evangelio de la gracia que los hizo salvos. Esa es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Mira, hermanos, la ley no fue dada para salvar el alma. La ley fue dada para frenar el pecado. Es lo que a veces no entendemos. La ley no fue dada para salvar el alma de nadie. La ley fue dada para frenar el pecado, porque cuando dice Pablo que... espérenme, déjeme acordar. Sobrepujó la gracia, ¿verdad? Y la ley fue dada por causa de las rebeliones. ¿Estamos de acuerdo? Porque dijo Pablo, si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera por la ley. O sea, hermanos, Israel recibió unas tablas, no para salvar su alma. Fue unas tablas para una vida material y nacional, ¿verdad? Pero como Israel no cumplió la ley, pues la quebrantaron, la ley. Entonces Dios no tiene ninguna obligación ya con ellos, en ese sentido. Haces mi ley, yo te bendigo. No la haces, yo me deslindo. Entonces, como basados pues en la ley, Israel no puede reclamar nada. Nada puede reclamar. Israel, conforme a la ley, está perdido. No pueden reclamar nada porque la quebrantaron, la ley. Entonces, por eso el Señor nos da otro testamento, otro pacto que es de gracia, que no tienen que cumplirlo para reclamar algo. Y ese otro pacto de gracia sí es para salvación del alma. ¿Estamos de acuerdo? Que son dos cosas diferentes. Entonces, aquí Pablo los llama insensatos. En el mismo capítulo 3, versículo 3, les llama, ¿cómo? Necios. Les llama necios. Y en el capítulo 4:11, Pablo les dice que él teme de que su trabajo haya sido en vano, que haya trabajado en vano con ellos. Las iglesias de Galacia se supone que eran iglesias, hermanos, que fueron engendrados por el ministerio de Pablo. Yo creo que en su segundo viaje por allá, él engendró estas iglesias, les predicó, los engendró, pero luego lo desconocieron, hermanos. ¿No estamos hablando del desdén hecho por los pastores? En un principio tenían celo de Pablo, y dijo Pablo que ellos se hubieran sacado los ojos y se los hubieran dado. O sea, metían las manos al fuego por Pablo. Pero luego aquí Pablo, cuando él escucha los rumores de cierto engaño al cual han incurrido, que han abrazado, que han sido embaucados, Pablo les dice que él teme que su trabajo se venga para abajo. ¿Cómo es que estos Gálatas, tan regañados por Pablo, les dicen necios? ¿Cómo más les dice? Insensatos. Y luego yo temo que mi trabajo haya sido en vano. ¿Cómo es que
llegaron a una conclusión en decir, si no te circuncidas y no guardas la ley, no eres salvo. Era lo que estaban concluyendo. ¿Cómo es que llegaron a esta conclusión? Cuando Pablo les predicó el evangelio de gracia, Pablo les dijo, mira, el que cree en Cristo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea, Pablo llegó con esas doctrinas de gracia, predicándole a estos Gálatas, a estos gentiles, diciendo, mira, necesitamos solamente la gracia, la misericordia, sí, arrepiéntete de tu pecado, y es donde entra la ley, donde la ley le dice, estás mal en esto, estás mal acá. Entonces, ya con la cara descubierta al espejo, como dice Pablo, cuando ya reconoció sus pecados, va a Cristo y es perdonado. Pero ahora aquí andaban unos creyentes, porque eran creyentes estos saduceos, yo creo, en Hechos 15, esta secta que había creído, se levantaron ahí diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley para que sean salvos. Y luego dice Pablo aquí, si esto es cierto, entonces vana es la cruz de Cristo. Quitado es el escándalo de la cruz, ¿para qué murió Cristo entonces? Si yo me salvo por estas cosas, entonces quitado es el escándalo de la cruz, dijo Pablo en Gálatas. ¿Sí lo han leído? Entonces, hermanos, ¿cómo es que ellos concluyeron que esta es la manera? ¿Quién les llevó a esa conclusión? Tú puedes leerlo en Hechos 15. Ahí dice quiénes fueron estos que los engañaron, que los embaucaron, y también en Gálatas capítulo 2 habla de estos falsos que dijo Pablo, lejos de mí, váyase, no me interesa estar con ustedes. Pablo los quita, órale, les echó baigón para que se fueran por allá. ¿Por qué? Porque él sabía de lo peligroso que son estas personas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, ellos fueron engañados fácilmente. Bueno, hermanos, la conclusión es que debemos tener cuidado con las decisiones, a las conclusiones a las cuales llegamos. Es cierto que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Pero también el pastor dará cuenta por la iglesia. Y dice Pablo en Hebreos 13:17 que las ovejas deben de ser, ¿cómo? ¿Cómo dice el versículo allí, hermana Mayrani? 13:17. 13:17, ¿qué dice? Obedecer a vuestros pastores, ¿verdad? Ellos darán puerta por vuestras almas, para que lo hagan con alegría y no gimiendo. Y hermanos, queremos hacer esto, que el día que el Señor me llame, yo pueda decir, claro, aquí está Beto Barrón, se portó muy bien. Aquí está la hermana Esther, se portó muy bien. Hasta la hermana suegra se portó bien. O sea, hermanos, esto es lo que va a pasar algún día en el juicio. Y el pastor dice que si las ovejas se sujetan y hacen lo correcto, se hacen bien, entonces el pastor va con alegría, y no que diga, no, Señor, me dejaste de pastor de una iglesia tan rebelde, de una iglesia tan infiel, de una iglesia tan pues rebelde, ¿verdad? Para que lo haga con alegría y no gimiendo. Como dijo el Señor Jesucristo, estos me entregaste, aquí están, ¿verdad? El día que demos cuenta, estos me entregaste, aquí están, completitos te los entrego, no se perdió ni uno, ¿verdad? Bueno, se perdieron los que no eran, ni modo, ¿verdad? Invertimos tiempo en ellos, oramos por ellos, no quisieron, ni modo. Aunque nos duele, aunque nos duela, hay mucha de nuestra familia que simplemente no quiere nada, ¿verdad? No quiere nada.
Y ni modo. Dice, no debemos llegar a conclusiones tan fáciles ni rápidas, ¿verdad? Este es el meollo del estudio, hermanos. Conclusiones rápidas y fáciles no está bien. Debemos pensar un poquito, debemos tomar tiempo para hacer conclusiones. No fáciles, no de la noche a la mañana. No te cases a la primera, no te vayas con la primera impresión. ¿Saben cuántos años tengo yo intentando comprarme una pantalla de plasma? Como unos 15 años. Voy a Horrera y las veo. Y dice mi hijo, ya cómpratela, pues tanto las miras. Y me voy a mi casa. Y ya voy a Horrera otra vez. Y yo otra vez la veo. Y me voy a mi casa, ya tengo 15 años viéndolas. Y no me decido todavía. Hermanos, así debemos ser con conclusiones difíciles. No debemos tomar conclusiones a la ligera. Hay que tomar cierto tiempo para tomar ciertas conclusiones, no a la primera. Decimos también, ¿qué hay de nuevo? ¿Hay algo de nuevo? No, hermanos. Nada nuevo. Nada si no hay. ¿Qué hay de nuevo? Nada. Si hoy día están sacando nuevas doctrinas o nuevas revelaciones que por años, según ellos, estuvieron ocultas, es un error. Son mis notas, no se las copia a nadie. ¿A poco no se le ocurrieron estas doctrinas a los grandes padres en la fe o los grandes reformadores? Estas doctrinas que hoy nos están sacando algunos idiotas en el internet, ¿a poco a ellos se les ocurrió y el Espíritu Santo le habló y no le habló a John Whitfield o a Wesley o a Spurgeon o a Martín Lutero? ¿Tú piensas que estos están descubriendo el hilo negro? No, hermanos, ¿tú piensas que nosotros como cristianos hemos vivido equivocados por 2000 años desde que se plantó la iglesia? Equivocados de las doctrinas que tenemos y que hoy día alguno salió por allí sacando unas doctrinas y diciendo que nosotros hemos vivido engañados. Es una mentira completa. El pueblo de Dios siempre ha tenido la Biblia y la verdad consigo, siempre. ¿Por qué creemos esta versión? Porque esta versión es la que ha tenido el pueblo de Dios desde el principio. Es la que ellos tenían. ¿De dónde vienen nuestros manuscritos? Vienen de manuscritos del griego, del común griego koiné, que era el habla del pueblo común, porque Dios dejó su palabra entre su pueblo. No, que no me vengan hoy día estos tipos cristianos supuestamente con una nueva revelación y diciéndome que a mí me engañaron mis padres en la fe. No, hermanos, estos hermanos que murieron en la hoguera, que dieron sus vidas, ellos tienen algo que decir. Ellos dieron su vida para traernos esta Biblia, esta libertad, y no que estos de buenas a primeras vienen con un espíritu de Satanás tal vez diciendo, es que nos han engañado. ¿Quién nos engañó? ¿Nos engañó Whitfield, Lutero? ¿Nos engañó Memo? ¿Nos engañó Miguel? No, hermanos, no nos engañaron. Nos trajeron la verdad. Y las doctrinas que ahora tenemos son doctrinas verdaderas que estaban con aquellos antiguos. Estaban con ellos. Ellos las creían, ellos las abrazaban y dieron su vida por ellas. No nos hemos equivocado. Estamos en la verdad, dijo Juan. Estamos en el verdadero. No nos equivocamos, hermanos. Tenemos las doctrinas correctas, tenemos las doctrinas verdaderas. Aquí están en la Biblia. Pero debemos tener mucho cuidado porque hoy en día hay mucho engaño. Por eso yo les digo, hermanos, no lleguemos a conclusiones fáciles ni rápidas. Los tesalonicenses se equivocaron.
despreciaron a su pastor, lo desconocieron, igual que los Gálatas, igual que los otros. Ellos se fueron buscando novedades, se fueron buscando otras doctrinas, como la esposa, esta señora de este gran hermano, que él nunca creció, que acá aprendió lo que acá nunca le enseñaron. Qué señora tan maje, ¿no? Maje, ¿qué andas buscando? Vas a terminar en herejía. Ya no vas a ser ni de aquí ni de allá. Vas a terminar como Octavio, negando el infierno y diciendo que el alma se duerme y que no sé cuántas mensadas. ¿Dónde están las doctrinas que les enseñaron sus padres? ¿No son importantes los padres? Claro que son importantes los padres, humanos y espirituales son importantes. Hermanos, defendamos lo que tenemos. No nos hemos equivocado. Estamos en la verdad. Tú no te equivocaste. Lo que a ti te enseñaron es la verdad. Todas las doctrinas del Nuevo Testamento, las famosas doctrinas de la gracia, esas doctrinas son verdaderas. Y no nos equivocamos. Estamos en la verdad. Somos salvos por gracia, sin las obras de la ley. Somos salvos porque está en la Biblia, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado con las conclusiones a las cuales llegamos, porque si no tenemos cuidado, al rato tal vez tú vas a andar diciendo que no hay infierno, ¿verdad? Al rato tú vas a andar diciendo que, no sé, cualquier otra cosa. Entonces tengamos mucho cuidado.